infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente según la Organización Mundial de la Salud. Este nuevo coronavirus COVID-19 ha sido catalogado por la OMS como una emergencia en salud pública y de importancia internacional. Se han identificado casos en todos los continentes, siendo el 6 de marzo del año 2020 que se confirmó el primer caso en Colombia. Los coronavirus deben su nombre, pues como están viendo aquí el dibujito, a su aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo. Se trata pues de un tipo de virus presente tanto en humanos como en animales. El término pandemia se le atribuye pues porque se ha presentado en todos los lugares del mundo. Entonces la infección se produce cuando una persona tose o estornuda y expulsa las partículas del virus que entran en contacto pues con otras personas. Nos dice que a quiénes afecta y cuáles son sus síntomas, que debemos tener muy presente nosotros, que cualquier persona puede infectarse independientemente de su edad. Pues la enfermedad es mortal en raras ocasiones y hasta ahora las víctimas mortales pues han sido personas de edad avanzada o que ya padecían alguna enfermedad crónica como diabetes, asma, hipertensión, enfermedades del corazón, entre otras, ¿listo? Entonces, dentro de la sintomatología, como están viendo aquí en la imagen, los síntomas más frecuentes o habituales son los siguientes. La persona puede presentar una fiebre, pero esta fiebre es de una duración mayor a 3 días y que no cesa fácilmente con medicamentos ni con medios físicos. ¿Listo? Por esto se caracteriza. Pueden presentar tos, este tipo de tos es una tos seca y cansancio. Otros síntomas menos comunes son los siguientes, como por ejemplo molestias y dolores, dolor de cuerpo, dolor de garganta. Las personas se ha demostrado científicamente también que están presentando síntomas gastrointestinales como son la diarrea y el vómito. También puede presentar conjuntivitis, la cefalea vuelven y nos hacen énfasis. Y muy común a las personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 pueden presentar una pérdida del sentido del olfato y del gusto. Y los síntomas graves son los siguientes: la dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho y que la persona pueda llegar a tener alguna incapacidad para hablar o moverse. ¿Listo? Estos son síntomas graves. ¿Cuál es la duración del COVID-19 en las superficies? Entonces nos dice que el virus permanece activo en los siguientes tiempos. Entonces, en el ejemplo del papel, el tiempo máximo detectado ha sido 30 minutos, en pañuelos de papel y papel higiénico 30 minutos, en superficies de madera puede llegar a durar hasta un día, en la ropa también un día, digamos también en el cristal hasta 2 días, en los billetes 4 días, en acero inoxidable 4 días, en el plástico 4 días. Por eso es que es tan importante que nosotros hagamos frecuentemente la desinfección pues de las cosas que estamos tocando y nos lavemos también de manera frecuente las manos. Ahora, vamos a ver cómo es la propagación del COVID-19. Entonces aquí van a ver unas imágenes, entonces vamos a estar muy atentos cómo es la propagación del COVID. Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra persona que esté infectada por el virus. La enfermedad pues se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada cuando tose, estornuda o habla. Como pueden ver en la tercera imagen, estas gotículas son relativamente pesadas y no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer el COVID-19 si inhala estas gotículas, de la persona que está infectada por el virus. Por eso es que es tan importante mantenerse al menos a 1 metro de distancia de los demás. Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, así como están viendo en la quinta imagen. De modo que otras personas pues pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan o se llevan sus manos a los ojos, la nariz o la boca. Por eso es que es tan importante y se hace tanto énfasis en el lavado de manos de manera frecuente con agua y jabón, o si no se tiene a mano, pues para realizar el proceso de lavado de manos con agua y jabón, pues con un gel antibacterial para desinfectarlo desinfectando las manos mientras hacemos el proceso de lavado. Listo. Entonces, ahora, ¿cuál es la actuación a seguir en caso de presentar sintomatología? Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Qué debo hacer si tengo síntomas del COVID-19 y cuándo debe buscar atención médica? Nos dicen que, ya como nosotros vimos en las diapositivas anteriores, cuáles son los síntomas leves y comunes. Entonces, si tenemos síntomas leves, ¿qué vamos a hacer?
como por ejemplo la tos o fiebre leves, nos vamos a quedar en casa, a aislarnos y vigilar nuestros síntomas, ¿listo? Pero si por el contrario, además de estos síntomas, usted presenta dolor en el pecho o dificultad para respirar, lo que tiene que hacer es buscar atención médica de manera inmediata, ¿listo? Listo. ¿Qué indicaciones nos dan en caso de presentar sintomatología respiratoria o síntomas gripales sin ningún antecedente de viaje a países con COVID-19 o sin antecedente de contacto estrecho pues con personas que hayan sido diagnosticadas con COVID-19? Lo que recomiendan es el aislamiento preventivo en casa. Entonces, dentro de esta sintomatología podemos reportar al 123 o a la línea nacional que es el 192. Usar pues tapabocas de manera permanente, aislamiento por 14 días y hacer un seguimiento a su estado de salud, evitar pues el contacto con personas a menos de 2 metros. Muy importante limpiar las superficies de contacto de manera permanente y pues su lavado de manos cada 2 o 3 horas y o a necesidad. ¿Listo? En el caso de presentar sintomatología. Ahora vamos a ver algo muy importante en esta capacitación también, que son los factores de riesgo individuales. Nos dicen que alrededor de la mayoría de las personas presenta, más que todo en un porcentaje, el 80% se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas termina presentando un cuadro grave, las personas que contraen el COVID-19, y pues pueden experimentar dificultades para respirar. Nos dicen que las personas mayores y las que padecen comorbilidades o afecciones médicas previas, como lo que decíamos anteriormente, la hipertensión arterial, los problemas cardíacos o pulmonares, la diabetes o cáncer, o personas que tienen su sistema inmune debilitado, tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. ¿Listo? Entonces, aquí estamos viendo en la parte superior de la pantalla, no sé si están viendo bien. Dice que los adultos mayores con enfermedades crónicas, como las que estábamos hablando, tienen mayor riesgo de desarrollar cuadros más graves de coronavirus. ¿Listo? Entonces, muy importante recordar esto. Acabamos de ver los factores de riesgo individual. Ahora vamos a ver los factores de riesgo del hogar y de la comunidad. ¿Listo? Entonces tenemos, antes de hablar de estos factores de riesgo del hogar y de la comunidad, están viendo aquí en la parte izquierda de la pantalla, 3 circulitos. Entonces vamos a hacer la definición de factor de riesgo de acuerdo a cada circulito. El factor de riesgo, según la Organización Mundial de la Salud y en la epidemiología, define al factor de riesgo como toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de que una persona pueda contraer una enfermedad o cualquier otro problema de salud. En salud ocupacional, el factor de riesgo laboral son condiciones que existen en el trabajo que de no ser eliminadas tendrán como consecuencias accidentes laborales y enfermedades profesionales. Estas se relacionan pues siempre con una probabilidad y unas consecuencias. Y por último, en el último circulito que están viendo, nos dicen sobre el factor de riesgo biológico. Este se define como la posible exposición a microorganismos que pueden dar lugar a enfermedades motivada ¿por qué? Por la actividad laboral. En el contexto actual de la pandemia, este factor de riesgo va a ser de tipo biológico. ¿Por qué? Porque tanto en el hogar como en la comunidad, ya que existe la probabilidad de contagio si no se tienen las medidas necesarias. ¿Listo? Entonces aquí estamos viendo en la parte derecha de la pantalla una tablita. Estos son ejemplos de factores de riesgo en el hogar y en la comunidad. Primero que todo, tenemos los factores de riesgo en el hogar, como por ejemplo, no realizar el lavado de manos, no tener etiqueta o higiene respiratoria, no realizar la desinfección de las superficies contaminadas, no realizar desinfección de los objetos personales al llegar a nuestra casa, que haya poca ventilación en el hogar o en el trabajo, realizar reuniones sociales con miembros que no conviven en la misma vivienda. ¿Y cuáles son los factores de riesgo en la comunidad? Vuelven y nos hacen énfasis en... Laura, Señor. perdón, ¿puedo hacer una pregunta o más tarde? Pues sí, señora, la idea era al final de la capacitación, pero sí, señora, la escucho. No, mira, con respecto a lo de la limpieza de superficies y toda esa cuestión de que se queda en la ropa y de todo eso, ya hasta donde yo he oído en eso de prevención y acción del presidente y el ministro de Salud, ya nada de eso funciona, que hicieron una encuesta de 42 millones de personas que le tomaron la temperatura, solamente 9 tenían fiebre y que ya no era necesario que se pusieran los tapetes para desinfectar, ni desinfectar la ropa, ni echarle alcohol a la gente, ni nada de eso. Entonces, Eso está es como un cierto. poco contradictorio con respecto a lo que, está diciendo que queda en los periódicos, en no sé dónde, en sí sé cuándo.
Quisiera que me aclarara ese tema. Listo, sí, señora. Bueno, pues de acuerdo a lo que su merced estaba diciendo, pues según las investigaciones recientes que se han hecho, pues están demostrando que definitivamente pues el virus no dura tanto, por decirlo así, en diferentes superficies como los ejemplos que estábamos viendo. Pero de todas maneras, ¿a qué hago referencia con este factor de riesgo en el hogar? Pues nosotros cuando estamos afuera estamos expuestos a diferentes tipos de microorganismos. En este momento, pues obviamente el COVID-19, además de que estamos en pico respiratorio, ¿sí? De todas maneras, así digamos nos estén diciendo de que no se deben hacer el tema de los tapetes y la temperatura, ya pues por normatividad, porque en la resolución 223 nos decían o prácticamente quitaron estos ítems que ya no eran necesarios porque se demostraron pues que no eran no eficientes, sino pues no estaban sirviendo de nada. De todas maneras, esto hace referencia más que todo cuando nosotros, digamos, venimos en el transporte o cosas así, a que hagamos énfasis en el tema del lavado de manos. ¿Sí me hago entender? De todas maneras, independientemente no dure o no tenga la durabilidad del virus o el microorganismo en las diferentes superficies, es muy importante cuando nosotros lleguemos a nuestro hogar. No, pues obviamente no nos vamos a rociar con alcohol ni nada de eso, pero sí que llevemos a cabo el tema del lavado de manos. Gracias. Entonces, retomando la capacitación, teníamos los factores de riesgo de la comunidad, como por ejemplo no realizar el lavado de manos que estábamos hablando, no tener etiqueta de higiene respiratoria, las superficies de uso común se convierten en un factor de riesgo, las aglomeraciones y las personas fumadoras activos o pasivos. Entonces, no sé si se dieron cuenta en nuestra anterior diapositiva, había acá un muñequito diciéndonos que no, no al tabaquismo o al cigarrillo, y aquí de nuevo en nuestra diapositiva nos están haciendo énfasis a los fumadores activos o pasivos. ¿Alguna persona quiere participar o sabe por qué nos están haciendo referencia al tema de los fumadores o al tema del tabaquismo? Porque es una persona que está bastante susceptible de que se le pueda prender el virus. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Es que no, yo no puedo ver aquí el panel de Zoom. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo estás? Mercedes. Mercedes, ¿cómo vas? Listo. Nos decías que son personas susceptibles a que puedan contraer el virus. ¿Por qué crees que son susceptibles? ¿Fumadores usualmente tienden a tener problemas de los pulmones? Sí, señora. Listo, sí, señora. Bueno, entonces, como nos estaba diciendo Mercedes, tiene razón, nos están haciendo referencia a que los fumadores activos o pasivos son personas que van a tener ese factor de riesgo tanto individual como en la comunidad, por decirlo así, como es mayor el factor de riesgo. ¿Por qué? A nosotros, pues nos han dicho y nos han comprobado en las investigaciones que es importante advertir a las personas que fuman y a los usuarios de sustancias inhaladas, como lo son los cigarrillos electrónicos o también llamados vapeadores, entre otros, que tienen mayor riesgo de infección por COVID-19. Por esta razón, debido a que el humo del tabaco deteriora los mecanismos de defensa del aparato respiratorio y lo que hace es producir una inflamación. Entonces, estas personas van a ser más susceptibles a contraer el virus, o sea, tienen mayor factor de riesgo y además de presentar más complicaciones en caso de que lo contraigan. De igual manera, si usted no es un fumador activo, no fuma, pero de pronto convive con personas que sí, se va a convertir en un fumador pasivo, entonces su factor de riesgo individual pues va a aumentar. Entonces es muy importante advertir a las personas el tema del tabaquismo ahorita pues con toda la pandemia por COVID-19 que son más susceptibles a contraer el virus. Listo. ¿Alguna persona ha escuchado, se dieron cuenta acá, tanto en los factores de riesgo del hogar como en la comunidad, han escuchado o alguien sabe qué es tener etiqueta o higiene respiratoria? ¿Han escuchado esta terminología? No, señora. No, no la escuché. ¿No es el mismo tapabocas? No, señora.
Listo. Entonces vamos a ver aquí en nuestra diapositiva la importancia de la etiqueta respiratoria o qué es esta etiqueta o higiene respiratoria. Entonces, pues igual como su nombre nos lo está haciendo referencia, etiqueta nos hace referencia a normas o protocolos, ¿verdad? Así se define. Pero estas normas y protocolos, ¿para qué son? Para hacer prevención del contagio del coronavirus. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Primero que todo, si nosotros vamos a estornudar o toser, es importante cubrirnos la boca y la nariz, preferiblemente con el antebrazo. Si nosotros no, pues no sé, por afán o no nos podemos cubrir con el antebrazo, nos cubrimos rápidamente con las manos en un pañuelo o si fue en nuestras manos, nos vamos a realizar que, como dice aquí en la segunda clave, nos vamos a lavar las manos inmediatamente. De igual manera, lavarse las manos de manera regular. Si no tenemos, como estábamos diciendo al principio, a la mano cómo lavarnos las manos, pues vamos a utilizar el gel antibacterial. Listo. Ahora, la tercera clave en esta etiqueta respiratoria es evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca. Listo. Esto también es muy importante porque es un acto que nosotros estamos haciendo inconscientemente durante el día. Entonces, esta tercera clave hace parte de la etiqueta o higiene respiratoria. La cuarta clave, utilizar pañuelos de papel y desecharlos rápidamente una vez utilizados. Y como quinta clave, evitar el contacto con personas que hayan sido diagnosticadas. Entonces, con estas 5 claves podemos hacer prevención del contagio del coronavirus y esto es a lo que hace referencia a la higiene o etiqueta respiratoria. Listo. Ahora vamos a ver cuáles son las medidas preventivas para pues, la prevención del COVID-19. Estas son medidas preventivas fundamentales y las que se ha demostrado que son las más eficaces en cuanto a realizar la prevención del COVID. Entonces nos hablan primero que todo del distanciamiento social. Nos dicen que el distanciamiento social significa estar físicamente separados. La Organización Mundial de la Salud recomienda mantener una distancia de al menos 1 metro con los demás. Esta es una medida general que todas las personas deberían adoptar, incluso si se encuentran bien y no han tenido una exposición conocida al COVID-19. Por otro lado, nos hablan de una adecuada ventilación en el hogar, en los lugares del trabajo, en el transporte. Este tema de la adecuada ventilación también juega un papel importante. Nos dicen también que el uso de los elementos de protección personal, específicamente el tapabocas, y nos hacen énfasis en que con el tema de la etiqueta de higiene respiratoria. Entonces aquí nos dicen que practicar la higiene respiratoria y de las manos es importante en todo momento y la mejor forma de protegerse a sí mismo y a los demás. Y por último, pues el lavado de manos que viene arraigado pues a la técnica que nos da la Organización Mundial de la Salud para que sea efectivo. En cuanto al tema de la adecuada ventilación, es importante ahorita pues con el tema de que vamos a volver a la presencialidad en los lugares de trabajo en donde se tenga dispuesto. Además pues también en los hogares se puede practicar que es importante tener en cuenta respecto a la adecuada ventilación. Entonces nos dicen que primero que todo pues siempre que sea posible mantener puertas y ventanas abiertas para lograr un intercambio de aire natural. Todos los ambientes pues, de trabajo deben tener un alto flujo de aire natural y realizar las adaptaciones necesarias para garantizar que haya una adecuada ventilación y evitar que haya grupos de personas trabajando en lugares de baja ventilación. Nos dicen también que realizar la evaluación y adecuación de las condiciones de ventilación y de aforo máximo de los lugares de trabajo de manera que se minimice el riesgo de contagio. Por otro lado, también nos dice que mantener los grupos de trabajo separados en tiempo y lugar, favoreciendo el distanciamiento físico entre trabajadores de distintas áreas. También nos dicen que el tema de favorecer todas las actividades laborales y de bienestar que sean posibles en espacios abiertos y que se cumpla el tema del distanciamiento físico y propiciar en lo posible los lugares de descanso al aire libre tipo terrazas, patios abiertos o jardines. Estas son pues recomendaciones que se están dando en la última resolución del 25 de febrero del 2021. Ahora, por otro lado, nos dicen que en los lugares cerrados se deben tener en cuenta las siguientes condiciones de ventilación y distanciamiento. Nos dicen que si llega a ser, bueno, primero que todo, la ventilación del lugar y que haya el cumplimiento del distanciamiento físico de 2 metros. En caso de que llegue a ser un lugar en que por su medio ambiente sea cálido, además de la ventilación natural con puertas y ventanas abiertas, se puede usar ventiladores sin recirculación de aire. También es importante que se garantice una correcta circulación de este aire,
Nos dicen que debemos tomar todas las medidas necesarias para favorecer la circulación de aire. Entonces, digamos, en caso de que se requiera un sistema de ventilación artificial, se recomienda que el sistema trabaje en modo de máxima renovación. Esto en cuanto pues al aire acondicionado o si en algún momento pues se tiene esto en las empresas. Se deben tomar pues todas medidas para favorecer que esta circulación y recambio de aire en espacios cerrados o con escasa ventilación. Entonces decían que se recomienda un flujo mínimo de aire equivalente a 4 veces el volumen del espacio para ventilar cada hora, pues para que haya la adecuada ventilación y no vayan a haber riesgo. Listo. En cuanto a las recomendaciones en la vivienda, nos estaban diciendo que tenemos que tener presente nosotros al salir. Entonces, pues debemos estar atentos a las indicaciones de las autoridades locales sobre restricciones a la movilidad, acceso a lugares públicos, como veíamos anteriormente las medidas que teníamos, que eran el pico y cédula o que las cuarentenas sectorizadas y todas estas medidas que se tenían anteriormente. De todas maneras, pues siempre nosotros debemos estar informados qué indicaciones pues nos están dando las autoridades al respecto y cómo va evolucionando el virus. Es importante tener en cuenta visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar las aglomeraciones de personas. Por otro lado, si nosotros necesitamos asignar a un adulto para hacer las compras del hogar, es importante que estas personas no pertenezcan a ningún grupo de alto riesgo. También nos dicen que utilizar el tapabocas en el transporte público, los supermercados, los bancos y demás sitios en general como norma lo vamos a usar en todos lados. Nos dicen que no saludar con besos ni abrazos ni dar la mano y tratar de mantener el aislamiento, restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta algún cuadro respiratorio y por último, en casa se debe usar el tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si convive con personas que pertenecen al grupo de riesgo de contagio. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones cuando nosotros vamos a volver a nuestro hogar? Nos dicen que lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud. Por otro lado, vuelven y nos hacen énfasis al tema de la etiqueta de higiene respiratoria, además de evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener el distanciamiento. Antes de tener contacto con los miembros de la familia, pues es una opción, esto era una recomendación, como nos estaba diciendo ahorita Mercedes, pues se puede cambiar de ropa. Esto ahorita pues realmente con las actualizaciones que se han hecho está cambiando. En caso de que ustedes tengan esta medida en casa y la estén utilizando, si se cambió de ropa, ¿qué es importante? Mantener separada esa ropa de trabajo de las prendas personales y esta ropa debe lavarse. Si ya pasan al tema de hacer el lavado de la ropa, es importante pues no sacudir las prendas antes de lavarlas, pues para minimizar el riesgo de dispersión del virus y si hacen el proceso de lavado, dejar que se sequen completamente. Es una opción también bañarse con abundante agua y jabón. Es una opción, una recomendación, no que sea obligación. También vuelven y nos hacen énfasis cuando nosotros volvemos a nuestro hogar después de la jornada de trabajo, mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular y hacen de nuevo el énfasis en que si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar el tapabocas de manera constante en el hogar. Nos dicen, esto lo hemos visto en el Ministerio de Salud y también en los comerciales, que si ustedes son cuidadores de una persona o viven con personas que estén dentro de los grupos de la tercera edad, que deben tener en cuenta estas recomendaciones que nos están dando. Deben usar el tapabocas, lavarse las manos antes y después de tener contacto con la persona, luego de tener el contacto con otras personas y al bañarlo, alimentarlo o ayudarlo a vestir, en caso de que vivan con personas que se encuentren dentro de los grupos de alto riesgo de contagio. Listo. ¿Cuáles son las recomendaciones de autocuidado que nos dan frente al COVID-19? Además, pues primero que todo, cuidar las necesidades básicas. Asegúrese usted pues de comer regularmente, de manera sana y balanceada. Recuerde pues mantenerse hidratado, tomar agua de manera permanente. También dentro de estos hábitos saludables, pues evitar las bebidas azucaradas y comida chatarra y dormir al menos 8 horas para recuperarse pues de las jornadas laborales. Nos dicen que de no hacerlo, pues podemos poner en riesgo la salud, no solo física, sino también mental. Igualmente, pues pone en riesgo su capacidad de atención. Y por otro lado, bueno, acá dice pacientes, pero vamos a omitir esta parte. Y también nos hacen recomendaciones de autocuidado del descanso. Ahorita, pues, además del tema de que hubo con toda la virtualidad,
Estas jornadas de descanso pues deben ser óptimas para que nosotros nos repongamos. Entonces, siempre que sea posible, pues realizar actividades que reconforten, actividades que sean divertidas y relajantes, como por ejemplo jugar con sus hijos, leer, ver películas, juegos de mesa o conversar sobre temas cotidianos distintos a la pandemia. En el trabajo, pues es importante también, ya sea bien sea virtual o presencial, realizar cada vez que se pueda las pausas activas con la mayor frecuencia posible y también evitar el uso de alcohol, tabaco y otras drogas. ¿Listo? Estas son las recomendaciones de autocuidado que debemos tener pues frente al COVID-19. Cuando nosotros hacemos uso del tema del transporte, o el desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo, que es importante tener en cuenta. Entonces nosotros vamos pues es importante capacitar en el cumplimiento de los protocolos para los traslados, especialmente los de uso de transporte público y los que se hayan establecido pues por la autoridad. Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, como por ejemplo Transmilenio y el CIP u otros, se deberá hacer uso del tapabocas, promover la apertura de ventanas, mantener silencio, no comer ni hablar por celular, de acuerdo pues con lo que se ha establecido actualmente. Estos lineamientos ustedes pues también los pueden encontrar, esta resolución que les hablaba anteriormente, la 223 del 25 de febrero, es un anexo técnico pues a la resolución 666 que era pues todos los protocolos de bioseguridad en las empresas. Ahora, ¿qué nos dicen también que es importante? Si es el caso, cuando el transporte sea suministrado por la empresa, se debe garantizar que el vehículo mantenga ventanas parcial o totalmente abiertas de manera permanente. Aquí nos están hablando del tema de la ventilación o adecuada ventilación. ¿Qué vamos a mirar también? Que se encuentre limpio y desinfectado, sobre todo pues las superficies con los pasajeros que van a tener contacto. Es importante también pues que se hagan estos procesos de desinfección de acuerdo a los protocolos que haya establecido la empresa, de las manijas de puertas y ventanas, los cinturones de seguridad y asientos, entre otras. Estos procedimientos pues de limpieza y desinfección se deben realizar nuevamente una vez haya terminado la ruta de los trabajadores hacia el trabajo o hacia el lugar de residencia y pues desean también o dan la recomendación de que se deben evitar realizar paradas no autorizadas o innecesarias. Dentro de estas recomendaciones que dan a las personas cuando van a utilizar el transporte público, entonces esta infografía que están viendo aquí de Colmena nos hace referencia primero que todo siempre utilizar el tapabocas y de manera adecuada. Este tapabocas pues debe descartarse diariamente en el caso de que sea desechable y en el caso de que sea un tapabocas reusable o de tela pues se debe lavar después de cada uso, después de finalizar pues su jornada laboral. Segundo que todo, debemos tener precaución al hacer filas, si es el caso, manteniendo o procurando mantener el distanciamiento social. Es importante pues que no se salude de mano, abrazos o besos con las personas con las que se encuentra en la estación de la fila. Tercero, nos dicen que mantener siempre pues un dosificador de gel antibacterial personal para su uso pues de manera frecuente. Dentro del transporte público pues va a verificar que el bus permanezca con las ventanas abiertas, no se toque ni retire el tapabocas y evite hablar, gritar o cantar incluso por celular, perdón, hablar por celular. Como cuarta medida, nos dicen que mantener siempre pues el distanciamiento de 2 metros entre los pasajeros de ser posible, ¿no? Pues igual nosotros estamos aquí en Bogotá, en Colombia, y muchas veces pues este tema de distanciamiento y nos hemos dado cuenta que es un poco difícil. Vuelven y nos hacen énfasis en no comer ni beber en los buses ni en las estaciones. ¿Por qué? Pues porque va a ser el momento en que nosotros nos retiramos el tapabocas y vamos a estar expuestos pues al virus. Entonces considere pues que todas las superficies del bus, todas las superficies con las que ustedes tienen contacto pueden estar contaminadas, por lo tanto sus manos pues se pueden contaminar como veíamos el medio de propagación del COVID puede ser por contacto y nos dicen que no tocarnos la cara, los ojos, la nariz ni la boca con las manos. Después del uso o de que usted haya tocado las barandas y al salir del bus puede hacer su desinfección de sus manos con el gel antibacterial con la técnica de lavado de manos. Y por último nos dicen que después de salir del bus, lávese sus manos con agua y jabón o pues desinfectelas con gel antibacterial. Entonces más adelante vamos a ver esta técnica de lavado de manos. Ahora, dentro de los protocolos que pueden haber de ingreso al trabajo, como ya sabemos el tema de la temperatura, esto se eliminó pues en la resolución 223. Principalmente a pesar de que se haya eliminado en la resolución, hay empresas que consideran que dentro de sus protocolos de bioseguridad
pues los pueden seguir tomando. Entonces, pues este tema de la temperatura ya va a decisión de los protocolos que tenga la empresa. Es importante pues que las personas al ingresar a su trabajo hagan su lavado de manos si es necesario y consideran dentro de los protocolos el tema del cuestionario para saber cómo son las condiciones de salud de la persona. Si se llega a tomar la temperatura, pues verificar que no sea una temperatura mayor a 38 grados centígrados, pues que tenga dispuesta su ropa de trabajo en caso de que entre los protocolos esté así y pues que tengan pendientes sus limpiezas de área de trabajo antes de empezar a trabajar. Durante la jornada laboral, pues que estén señalizados los puestos de trabajo que sean habilitados, que se tenga presente el uso de los elementos de protección personal, tengan a mano todas sus herramientas de trabajo, no consumir alimentos dentro de las áreas de trabajo, por lo mismo que estábamos diciendo en los buses. Es el momento en el que usted se va a quitar el tapabocas y pues va a quedar expuesto al virus. También tener en cuenta las frecuencias de lavado de manos o los protocolos que tenga pues instalados la empresa y debe tener en cuenta que se debe definir un área de alimentación e hidratación pues exclusiva para este tema. Al salir del trabajo, ¿qué es importante? Pues realizar el lavado de manos, la limpieza y desinfección también de sus manos. Si usted fue dotado de elementos de protección personal y son desechables, va a disponer de estos elementos de protección personal. La ropa de trabajo, si es el caso de que se tengan definido en los protocolos que tiene una ropa de trabajo para estar allá, pues va a ser, la va a guardar o pues va a ser de acuerdo a los protocolos y pues tener en cuenta el egreso de las instalaciones hacia su domicilio con todas las recomendaciones que nos han hecho. Listo. Ahora vamos a pasar al tema de la importancia del reporte de las condiciones de salud. Entonces, pues de acuerdo a la normatividad que les he estado nombrando durante la capacitación, que es la 223 y pues la resolución 666 en su artículo 3 define las responsabilidades a cargo del trabajador y cuáles son. Primero que todo, pues reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia para que se adopten las medidas correspondientes. Y segundo, adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante las alteraciones de su estado de salud, especialmente cuáles, aquellas que están relacionadas con sintomatología de enfermedad respiratoria y pues si puede opcionalmente reportar en el coronavirus. Entonces, este tema de la importancia del reporte de condiciones de salud realmente pues en los sitios de trabajo está reglamentado bajo esta normatividad. Ahora, adicionalmente, yo sé que han visto esta publicidad, la hemos visto bastante pues en los medios de comunicación, que es el modo PRAS. ¿Qué quiere decir este modo PRAS? O como sus siglas los dice, prueba, rastreo, aislamiento selectivo y sostenible. Entonces nos dicen aquí en nuestra diapositiva qué significa ponerse en modo PRAS. Significa, primero que todo, estar atento, aislarse de forma temprana, reportarse a su EPS, compartir con quienes ha estado en contacto y responder las llamadas o visitas de seguimiento que le harán. ¿Por qué es tan importante todo el tema de reporte de condiciones de salud y esta metodología? Porque significa romper entre todos la cadena de contagio de manera solidaria y efectiva. ¿Por qué es importante ponernos en modo PRAS? Porque es fundamental pues volver a llevar una vida normal y gracias a las herramientas que nos brinda esta metodología, lo lograremos pues para no tener que volver a un estado de confinamiento obligatorio. Es decir, pues que además de la importancia del reporte de condiciones de salud, con esta metodología pues nosotros estamos ejerciendo pues nuestro deber como en responsabilidad ciudadana. Ahora nos dicen aquí que cómo son los ciudadanos que se ponen en modo PRAS. Son ciudadanos que primero que todo se aíslan, aun cuando no tienen síntomas, pues procuran aislarse al máximo y exageran los cuidados cuando tienen contactos con otra persona. Son ciudadanos que reportan. Si ellos o cualquier persona cercana presenta sintomatología, lo que va a hacer es llamar inmediatamente a su EPS o a la línea que veíamos en las diapositivas anteriores, la 192, como también reportan con quienes han estado en contacto y pueden sospechar que también fueran contagiados. Y son ciudadanos que también alertan, siempre responden al llamado y en caso de ser necesario, alertan a sus contactos estrechos. Esto es a lo que se refiere la metodología PRAS. Ahora vamos a pasar al tema del uso adecuado de los elementos de protección personal, en caso específico el tapabocas. Entonces, antes de hablar del tema del uso adecuado del tapabocas, vamos a ver estos videos.
estamos en alerta amarilla por coronavirus. En nuestras manos está cuidarnos del coronavirus. Antes de tocar el tapabocas, lava tus manos con agua y jabón. Orienta la parte superior del tapabocas correctamente. La parte superior tiene un borde flexible pero rígido que puedes moldear alrededor de tu nariz. Si el tapabocas tiene dos colores, verifica que el color blanco quede hacia tu cara. Si el tapabocas tiene un solo color, verifica los pliegues. Los pliegues que van hacia tu cara deben quedar hacia arriba. Coloca el tapabocas sobre tu rostro. Agarra el tapabocas por las bandas. Pon una alrededor de una de tus orejas y luego la otra banda del otro lado. Para ajustar el tapabocas, usa el dedo índice y el pulgar pellizcando alrededor del puente de la nariz, acomodándolo para que la parte inferior quede debajo de la barbilla. Para desecharlo, tómalo de los extremos o expuestos a secreciones, deposítalo en una bolsa y luego a la canilla. Lava tus manos con agua y jabón. Listo. Vamos a ver el segundo video. Listo. Y vamos a ver nuestro tercer video. Oye, no se te olvide el antebrazo. El SARS-CoV-2 se transmite por las gotitas que expulsa una persona infectada al hablar, toser o estornudar y entran al organismo de otra por la boca, nariz u ojos. Si el espacio entre las dos es poco, las probabilidades de contagio son enormes. Por eso es súper importante mantener una sana distancia, 1,5 metros como mínimo. Además, los estornudos expulsan unas gotas aún más pequeñas, conocidas como aerosoles. Y según algunas investigaciones, el virus podría estar sostenido ahí durante horas. Aunque la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de cubrebocas solo para enfermos y personal médico, algunos investigadores sugieren utilizarlo siempre contra COVID-19. Pero si no lo usamos bien, el riesgo de contagio aumenta. Si lo utilizas, colócalo con las manos limpias. Cubre nariz, boca y barbilla, manipúlalo solamente por las tiras y lávate las manos antes y después de quitártelo. Ponte listo, tose y estornuda correctamente y mantén una sana distancia. Listo. Entonces, después de haber visto estos videos, vamos a hablar del tema del uso correcto del tapabocas. Entonces, aquí en esta diapositiva nos están hablando de cómo elegirlo. Nos dice que al elegir un tapabocas hay varias opciones y aquí tiene algunos consejos sobre las que debe elegir y cuáles no debe elegir. Primero que todo, en esta infografía podemos ver que debemos elegir cuáles tapabocas, aquellos que tengan 2 o más capas de tela lavable o respirable, aquellos que cubran completamente la nariz y la boca y por último que se ajusten con precisión a los lados de la cara sin huecos. ¿Cuáles tapabocas no vamos a elegir? Aquellos que estén hechos de una tela que dificulte el proceso de respiración, como vinilo u otros materiales que no les permitan hacer bien su proceso de respiración. No vamos a elegir aquellos que tengan válvulas de exhalación o ventilación que permitan el paso de partículas del virus y aquellos que puedan estar destinados a trabajadores de atención médica como las mascarillas N95 y acá omitimos el tema de las mascarillas quirúrgicas porque habíamos visto que dentro de las últimas actualizaciones o lineamientos que nos estaba dando el gobierno o la alcaldía era el tema de la utilización de estas mascarillas quirúrgicas. De todas maneras,
Es más hacia el tema de una decisión personal, pues porque igual estas mascarillas quirúrgicas son desechables y de un solo uso. Entonces, pues igual el tema del tapabocas de tela funciona siempre y cuando pues cumpla con esta serie de especificaciones que ustedes están viendo. Además, pues de que es reutilizable y también pues que hagan uso de manera adecuada, como por ejemplo, pues que les quede bien ajustado y que además hagamos ese proceso de desinfección cada vez que nosotros lleguemos a la casa, porque pues igual si utilizamos el tapaboca de telas y no lo limpiamos o no hacemos el proceso de lavado, pues no estamos haciendo como mucho, ¿listo? Entonces aquí en esta infografía de la Organización Mundial de la Salud nos dice cómo utilizar un tapaboca de telas de forma segura. ¿Qué es lo que se debe hacer? Primero que todo, nos vamos a lavar las manos antes de tocar el tapabocas. Vamos a comprobar que el tapabocas no esté dañado, sucio o mojado. Vamos a ajustarnos el tapabocas a la cara de modo que no queden aberturas por los lados. Nos vamos a cubrir, esto es usarlo de manera adecuada, cubriéndose la boca, la nariz y la barbilla, ¿listo? Que queden cubiertas estas tres partes. Vamos a evitar tocarnos el tapabocas. Aquí nos hacen referencia a la etiqueta de higiene respiratoria. Cuando nosotros nos vamos a quitar el tapabocas, vamos a lavarnos las manos antes de quitárnoslo. Vamos a quitarnos el tapabocas por las tiras que se colocan tras las orejas o la cabeza y al quitárnoslo lo vamos a tratar de mantener alejado de la cara. Aquí nos están dando dos recomendaciones y estas son importantes pues en el momento que nosotros vayamos a consumir nuestros alimentos. Entonces pues nosotros no vamos a guardar nuestro tapabocas si no lo quitamos para comer ni en el bolsillo ni en el pantalón, sino vamos a disponer del tapabocas en una bolsa de plástico. Podemos hacer uso de estas bolsas Ziploc que esté limpia y pues que sea de cierre fácil y si no está, nos vamos a dar cuenta que el tapabocas no esté sucio o mojado y si tiene previsto reutilizarlo. Entonces podemos echarlo en una bolsita Ziploc y cuando lo vayamos a sacar, pues los vamos a extraer de esta bolsa. Aquí estas últimas tres recomendaciones que nos están dando es para cuando ya lleguemos a nuestra casa y vayamos a hacer pues el proceso de lavado o desinfección de este tapabocas. Entonces pues usted va a extraer el tapabocas de la bolsa por las tiras en caso de que lo lleve en la bolsa. ¿Qué va a hacer? Lavar el tapabocas con jabón, agua y o detergente y preferiblemente con agua caliente al menos una vez al día. Estaba viendo, pues, digamos, si no lo podemos lavar con agua caliente, pues vamos a hacer el lavado normal con agua y jabón y lo podemos hervir al menos por un minuto, hervirlo con agua caliente. Y por último, después de haber hecho este proceso de lavado, vamos a lavarnos las manos después de quitarnos el tapabocas y haber hecho esto. ¿Qué es lo que no debe hacerse con el tapabocas? No vamos a utilizar un tapabocas que parezca dañado o que esté roto. No vamos a utilizar un tapabocas que quede suelto. No vamos a ponernos el tapabocas por debajo de la nariz. No está de más dar esta recomendación, pues porque esta práctica se ve que aún así la siguen haciendo. No se quite el tapabocas cuando haya alguien a menos de 1 metro de distancia o pues cuando vaya a mantener una conversación. Entonces, esta práctica también se ha visto, no la vamos a realizar. Tampoco vamos a utilizar tapabocas que dificulten la respiración. No vamos a utilizar tapabocas que estén sucios o mojados y pues no está de más recomendar no compartir su tapabocas con otras personas. ¿Listo? Esto en cuanto al uso del tapabocas. Ahora vamos a hablar al tema del lavado de manos. Nos dicen que realizar el proceso de lavado de manos es importante en todo momento y la mejor forma pues de protegerse a sí mismo y a los demás. Este lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes y después de usar nuestro tapabocas o antes de tocarnos la cara. Para el tema de la higiene de manos con gel antibacterial, pues este proceso se debe realizar siempre y cuando las manos estén visiblemente sucias y tener en cuenta que el gel antibacterial o el alcohol glicerinado que vayamos a utilizar debe tener pues una concentración entre el 60 y el 95% pues para que sea efectivo. Entonces, dentro de las recomendaciones y la técnica de lavado de manos, nos dicen que la duración de todo este proceso debe ser entre 40 y 60 segundos. Esta información yo sé que la han visto pues en la mayoría de los baños, lo vemos bastante, este cartelito. Entonces vamos a ver dos videos antes de realizar esta técnica de lavado de manos. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente.
tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Listo. Ahora vamos a ver este segundo video. Por favor, quisiera que me dijeran si lo están escuchando correctamente, porque casi siempre tenemos problemas con el audio. Lo voy a poner a rodar y me dicen si escuchan, si están escuchando correctamente el video. ¿Qué tan seguro está hecho este lavado de manos? Quiero que vean las deficiencias que podemos tener. ¿Ahí están escuchando bien? ¿Tiene buen sonido? No, no, el audio no se escucha. Listo. Un segundito, ya solucionamos. Ahora, ¿Ahí ¿qué están tan escuchando seguro mejor? está hecho este lavado de manos? No puedo ver el panel de conversación porque tengo toda la pantalla. Sí, de Entonces, acuerdo, se escucha mejor. listo, ahí lo voy a poner a rodar. Entonces, por favor, quiero que estemos muy pilos en cuanto a lo que nos está diciendo este video y por qué debemos hacer la técnica de lavado de manos según la Organización Mundial de la Salud. Todos sabemos que nos tenemos que lavar las manos. Ahora, ¿qué tan seguro está hecho este lavado de manos? Quiero que vean las deficiencias que podemos tener y dónde deberíamos reforzar. Los guantes van a imitar mi piel. Esta gota que voy a esparcir sobre la mano está imitando el jabón. Ahora, vamos a seguir las instrucciones que nos han dado. Palma con palma. Dorso con palma, entrelazando los dedos. Y mano contraria. Los espacios que no vean con pintura significa que no han sido ni siquiera tocados por el jabón. Nos han enseñado que hagamos esto y esto, pasos de nuestro lavado de manos. Sin embargo, miren todavía los espacios que tenemos. Vamos a hacer esto, tratando de cubrir la parte de las uñas y los dedos en sus puntas, y nos queda faltando todo el pliegue de los dedos gordos. Hacemos esto en ambas manos, pero vemos cómo se nos van quedando estos triángulos sin tocar el jabón. Parte de la mano que usualmente nos llevamos a la cara, nos frotamos la nariz, nos movemos el cabello y pensamos que tenemos unas manos correctamente lavadas. Miren cómo estamos. Por eso necesitamos terminar el lavado hasta la muñeca, garantizando que toda nuestra mano realmente ha sido puesta en contacto con el jabón y nos permita garantizar un adecuado lavado de manos. Listo. Entonces, como pudimos ver en este video, se dieron cuenta de por qué se debe realizar este proceso de lavado de manos con la técnica que nos está enseñando la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pues quisiera que por favor, si tienen de pronto gel antibacterial o pues vamos a hacer la simulación. Ahí están viendo mi pantalla, vamos a hacerlo paso por paso, ¿listo? Entonces, primero que todo, nos dicen que nos vamos a mojar pues las manos con agua. Entonces, hacemos de cuenta que abrimos el grifo, nos mojamos las manos con agua. Vamos a depositar en la palma de nuestra mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de mano. Entonces vamos a empezar nuestro proceso de lavado de manos. ¿Listo? Vamos a frotarnos las palmas de las manos entre sí. Posteriormente nos dicen que nos frotemos la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa con nuestra otra mano. Después nos dicen que nos vamos a frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Posteriormente nos vamos a frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándonos los dedos. Esta técnica que ven acá generalmente se le conoce como técnica del candado. ¿Qué creen ustedes que además de las uñas estamos lavando con este paso, el paso 5?
como entre la palma y las falanges de los dedos. Puede ser. ¿Qué otra parte creen? Si están haciendo la simulación en este momento, hagan esta técnica como está en el quinto paso, agárrense así como un candadito y además de las uñas podemos, no sé si se pueden dar cuenta, con el dedo pulgar, en este momento nosotros podemos hacer el lavado de nuestros nudillos, ¿listo? Entonces, en este preciso momento podemos hacer lavado de cada uno de nuestros nudillos de los dedos. Y vamos a realizarlo con la otra mano igual. ¿Listo? Posteriormente nos dicen que nos vamos a frotar con un movimiento de rotación en el pulgar izquierdo, atrapándolo con la mano derecha. Recuerden que ahí en ese momento casi ni había tocado el jabón en nuestras manos, nuestros dedos pulgares. Y viceversa, con nuestro otro pulgar. Después nos dicen que nos vamos a frotar de la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Aquí lo que estamos haciendo es lavándonos a profundidad nuestras uñas. Recuerden que aquí, pues debajo de las uñas nosotros tenemos gran cantidad de microorganismos. Entonces aquí estamos lavando a profundidad las uñas. En el paso 8 nos dice que nos vamos a enjuagar posteriormente nuestras manos con agua. De ser posible, vamos a secarnos con una toalla desechable y nos vamos a servir de esta toalla para cerrar el grifo. Y en este momento, pues nuestras manos son seguras. Entonces ya veíamos por qué pues es tan importante realizar esta técnica, porque esta técnica lo que hace es asegurar que nuestras manos pues sean seguras y realmente estén limpias en toda su totalidad. Listo. Ahora, para finalizar pues nuestra capacitación, vamos a hablar del tema de la interacción en tiempos de alimentación. Nos dicen que en los tiempos de alimentación se debe limitar el número de personas que realizan la actividad de forma simultánea. ¿Pues para qué? Para que se garantice la distancia o el distanciamiento mínimo de 2 metros entre las mismas y con una buena ventilación. Es importante que, así como veíamos en las recomendaciones anteriores, en nuestras jornadas de trabajo que sean presenciales, se deben establecer áreas que sean exclusivas para el tema de la alimentación. Entonces, también es importante establecer turnos horarios flexibles de alimentación y el descanso para evitar aglomeraciones. Se debe evitar, pues, tomar los alimentos en zonas que no estén diseñadas para tal fin y que no estén bien ventiladas. En lo posible, pues, se recomienda tomar los alimentos al aire libre, si se puede. En caso de, pues, de que la alimentación no sea suministrada por la empresa y el trabajador pues se encargue de calentar su comida en hornos microondas, se debe disponer de paños de alcohol glicerinado o que permitan asear el panel de control de este entre cada persona que lo utiliza o pues en su defecto designar a alguna persona que se encargue de efectuar la manipulación de los hornos microondas. Entonces también es importante realizar la limpieza y desinfección antes y después de hacer uso de los espacios de alimentación. Antes de consumir los alimentos debemos tener en cuenta que debemos realizar nuestro proceso de lavado de manos con agua y jabón y toallas desechables. Vamos a retirar nuestro tapabocas como estábamos viendo de la manera correcta. Vamos a volver a higienizar nuestras manos antes de alimentarnos. Es importante verificar lo que nos estaban diciendo del tema del distanciamiento social, de que las mesas estén dispuestas con la distancia y pues colocar solamente el número de sillas que permita asegurar una distancia mínima entre los trabajadores. Y pues vuelven y nos hablan de los procesos de desinfección. Al finalizar el consumo de alimentos, es necesario realizar el lavado de manos nuevamente con agua y jabón y utilizar el tapabocas que habíamos guardado para retomar nuestras labores. Es importante advertir no compartir los utensilios de comida con los demás trabajadores y vuelven y nos hacen énfasis en realizar esta limpieza y desinfección frecuente pues del horno microondas. Entonces aquí vemos en este link unos datos importantes para revisar en cuanto al uso del tapabocas que les traje en esta capacitación. Entonces aquí pueden ver, este link es de la Organización Mundial de la Salud y nos habla sobre algunas preguntas y respuestas sobre el COVID-19 y las mascarillas. Entonces, no sé, en este momento alguna persona quiere participar para que abramos alguno de estos links que estamos viendo en pantalla y pues vamos revisando el tema. No sé si alguien quiera participar. Yo digo la segunda. ¿Qué tipo de mascarilla debe usar cada persona? Listo, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre?
Mercedes. Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Listo, entonces mira, aquí abrimos. Si quieres me puedes ayudar leyendo qué nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud al respecto de qué tipo de mascarilla debe usar cada persona. Ok. El personal sanitario que trabaja en entornos asistenciales. Para más información consulte nuestras orientaciones sobre el uso de equipo de protección personal por el personal de atención de salud. Las personas que no se encuentren bien, en particular las que presenten síntomas leves como dolores musculares, tos leve, dolor de garganta o cansancio. Cualquiera que espere los resultados de la prueba de COVID-19 o que haya dado positivo. Las personas que atienden fuera de un centro de salud, el caso de un paciente con COVID-19, presunto o confirmado. Listo. También Aquí nos están hablando de las mascarillas quirúrgicas para estos grupos que tú nos estabas leyendo acá. ¿Listo? Ahora. Listo, continúa. Entonces, también se recomienda el uso de mascarillas médicas para los siguientes grupos, ya que corren un mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19 y de morir. Personas de 60 años o más, personas de cualquier edad con afecciones subyacentes como neopatía crónica, enfermedades cardiovasculares, cáncer, obesidad y diabetes mellitus, así como los pacientes inmunodeprimidos. Las mascarillas higiénicas de tela pueden ser utilizadas por la población general de menos de 60 años y que no tengan afecciones de salud subyacentes. Listo. Entonces, así, muchas gracias, Mercedes, por tu participación. Nos estaban dando esas indicaciones, pues, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, las mascarillas médicas son, pues, los tapabocas quirúrgicos y nos decían, pues, que el personal de la salud, personas que tengan alguna afección o comorbilidad, personas que tengan síntomas gripales, personas que estén esperando su prueba de COVID-19, pues, que no tengan aún un resultado. También, si recuerdan lo que les estaba diciendo en la capacitación, estamos recibiendo algunas recomendaciones de la alcaldía del ministerio de que las personas pues mayores de 60 años o más y que tengan alguna comorbilidad, es mejor que utilicen el tapabocas quirúrgico, listo, pues debido a que dan como una, por decirlo así, mayor protección, listo, además de que es desechable. Pero en el caso, pues ya de las personas que están sanas en su salud, no tienen ninguna comorbilidad, que no sean de la tercera edad, pues pueden utilizar las mascarillas de tela normales siempre y cuando las usen de manera adecuada, sepan pues cómo ponerla, cómo retirarla y hagan el proceso de desinfección, porque pues no hacemos nada si nosotros llegamos a nuestra casa y ese mismo tapabocas lo dejamos colgado y ahí se quedó. Entonces debemos realizar, muy importante, siempre todos los días realizar el proceso de desinfección de estos tapabocas de tela. Listo. ¿Alguna otra persona quiere participar en cuanto a los links que estamos viendo acá? Estas preguntas que hacen. Bueno. Entonces, de todas maneras, pues en algún momento ustedes quieren de pronto informarse más en cuanto al tema del uso del tapabocas, estas preguntas que estaban viendo acá. De todas maneras, información actualizada frente al coronavirus, enfermedad respiratoria, pues les voy a enviar ese link, el cual estábamos viendo, y también tanto en la página de la Organización Mundial de la Salud como en la página del Ministerio de Salud y Protección Social, ustedes pues pueden encontrar más información respecto al tema, información que es actualizada en cuanto a las cifras, en cuanto a nuevas recomendaciones, normatividad y todo pues lo que está sucediendo con el curso de la pandemia. Entonces, pues en este momento damos por finalizada nuestra capacitación. Por favor, no olviden diligenciar el link de asistencia. Me estaban diciendo que como que no daba error al enviarlo. No sé si a todos les pasa lo mismo. Sí, está pasando a varias personas esa situación. Sí, Sí, me sí hay sale error. un error. Listo, ya revisamos esto. Abre por el Explorer. A mí me abrió fue por Explorer. Internet Explorer, no